Lección 13 para el 29 de septiembre del 2012. Mantener fiel a la iglesia. El estudio está basado en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, hasta el 3 del 1 al 18. Para memorizar dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Pensamiento clave, dice el folleto: aún con todas las grandes y gloriosas promesas para el futuro, tenemos que tratar con luchas y desafíos diarios en la iglesia. La iglesia de Tesalónica no era una excepción. Las iglesias, dice la introducción del folleto de esta lección 13, se parecen mucho a las plantas. Si una planta no crece, morirá. Dicho de otra forma, ¿verdad? Las plantas tienen que crecer, si no se mueren. Y en ese crecimiento se va viendo madurez de las ramas, salen frutos, todo un proceso, pero no un estancamiento. En esta parte de la lección, parte final de la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a ver una preocupación ahora de Pablo, específicamente ya no tanto por las señales que tienen que ver con el fin, con el anticristo, con el hombre de pecado, con los engaños, las diversas doctrinas que querían socavar la fe que el apóstol Pablo había inspirado a estos hombres y mujeres a través de su palabra, a través de su carta. Ahora hay un énfasis muy especial a la iglesia internamente, y comienza con un agradecimiento pero tremendo. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 al 17, en Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17, el apóstol dice en el versículo 13: fieles por elección divina, es el título de la lección del domingo. Voy a leer entonces Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Mire por qué debemos dar siempre gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. O sea, porque Pablo agradece siempre a Dios por ello, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. O sea, el motivo de agradecimiento es que Dios, él está convencido que Dios escogió a la iglesia de Tesalónica para que todos los hermanos sean salvos. ¿Cómo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Diríamos también en nuestra iglesia, donde usted está, donde yo estoy, tener el convencimiento de que toda la iglesia ha sido escogida ¿para qué? Desde el principio, para que fuésemos salvos mediante la santificación, que ya el apóstol Pablo habló de ella, ¿verdad? Ser apartados para uso sagrado por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso confirma de que hemos sido escogidos para salvación desde el principio. Tu iglesia y mi iglesia, todos los miembros, ese es el deseo. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Claro, fue a través del conocimiento del evangelio. Un hermano nos predicó, de alguna forma u otra conocimos de Dios, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ingresamos a la iglesia fue con ese propósito, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y por ende ser salvo. No para imitar a fulano, perencejo, o no para criticar, no para apuntar a otros blancos que están en minusvalía, que no tienen prácticamente la preponderancia ni el significado tan hermoso que este apóstol plantea aquí. Conociendo que hemos sido escogidos, diríamos nosotros, para salvación desde el principio, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a la cual nos llamó nuestro Dios a través del evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 15: así que, hermano, está firme
Ahora les pide, estén firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Si esto es verdad, que desde el principio hemos sido escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, y que Dios utilizó el Evangelio de la predicación para llamarnos, para alcanzar la gloria de Dios, entonces mantengamos firmes, dice el versículo 15, y retengamos la doctrina que habemos aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ¿qué van a hacer ellos? Conforte nuestro corazón y os confirme en toda buena palabra y en toda obra. Amén. Palabra de Dios. Ustedes miren tan bonito, ¿verdad? Todo esto es la lección del día domingo. Si queremos comentar algo, lo que dice el folleto, ¿verdad? El lenguaje aquí nos recuerda la oración del comienzo de 1 Tesalonicenses. Es casi como si Pablo estuviera volviendo al principio. La pregunta que dice, ¿por qué razones agradece Pablo a Dios por los tesalonicenses? Porque han sido escogidos desde el principio, ¿verdad? En este pasaje, ¿qué les pide que hagan? Retengan, estén firmes la doctrina que había aprendido. Por eso Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses, que se mantuvieran aferrados a las doctrinas que les había enseñado, tanto por carta como mediante la palabra hablada. A menudo la gente deja de aferrarse a la verdad con el paso del tiempo. Por eso, quienes nos predican y enseñan deben apoyarnos y afirmarnos. En los primeros días de la iglesia se prefería la tradición oral sobre la escrita. La tradición oral puede sufrir menos distorsión no intencionada. El tono de la voz y los gestos comunican un significado más exacto de las palabras escritas. Por eso, la predicación como método de comunicación nunca envejece. Sin embargo, la tradición escrita, como son las cartas de Pablo, está menos sujeta a la distorsión intencional de quienes alteran el Evangelio para sus propios propósitos. La palabra escrita provee una nueva norma segura e invariable para probar los mensajes orales que llegan por la predicación. Sin embargo, diríamos nosotros, la palabra escrita es distorsionada, es mal interpretada. Los énfasis que quizás no se pueden hacer a través de la escritura, en la tradición oral, cuando se predica, cuando se habla, cuando se oye al predicador, uno capta mejor los énfasis que los que pueden captarse cuando se escribe. En el libro de Hechos, los bereanos fueron felicitados porque combinaban la atención a los mensajes orales con un examen cuidadoso de las escrituras. Ese sería el ideal, ¿verdad? Por eso es necesario esta parte tan maravillosa. La tradición oral por encima de las escritas. Sin embargo, la escrita, ¿verdad? Como hacían los bereanos, oían lo oral y la corroboraban con lo que estaba escrito en la escritura. Un texto bíblico puede ser torcido, pero un mensaje, o cuando uno lo oye directamente de un predicador o una predicadora, difícilmente uno lo malinterpreta por los gestos, los énfasis que se hacen. Es más claro pues el contenido. Y si eso lo corroboramos con los bereanos, con lo que está escrito, que yo excelente. Entonces el día domingo, fieles por elección divina, entonces debemos estar firmes, retener la doctrina de Jesús, y que el mismo Jesús nos conforte y nos confirme en toda buena palabra y obra. Ya está despidiendo la segunda carta de los tesalonicenses, el apóstol Pablo. Sigue diciendo, después que les ha dicho esto, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses 3, 1 al 5, confianza frente al mal. Y podemos leer algo de lo que allí se nos dice. Dice en el versículo 3, 1 al 5. Por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Dos motivos. El apóstol pide que oren por ellos. Que oren por ellos. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así como lo fue entre los tesalonicenses. Versículo 2, capítulo 3
de segunda Tesalonicenses. Y para que seamos librados, oren, hermanos, en Tesalónica, dice el apóstol Pablo. Oren por nosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Aparentemente la daban de cristianos, pero eran perversos y malos. Entonces hay que hay una esperanza, una confianza. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y nos guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Por eso os pido que oren, diría Pablo, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes están haciendo lo que nosotros les hemos enseñado, lo que les hemos pedido. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Comentando la parte del día lunes, confianza frente al mal. En los primeros dos párrafos nos dan a entender que hay muchas personas que se ríen de la idea de un Satanás literal. Él es un mito en la mente de muchos. Simplemente una superstición. Sienten que el bien y el mal son sencillamente consecuencias fortuitas de causa y efecto. O en la mente de otro el bien y el mal son solo conceptos culturalmente elaborados con respecto a tiempos y lugares específicos. Pero la Biblia afirma claramente que Satanás es real. A menudo es ventajoso para él esconderse o permitir que se burlen de él con la forma de un diablo rojo con cuernos. Las caricaturas han hecho mucho para que la gente piense que Satanás no es real. Precisamente eso es lo que él quiere que la gente crea. Entonces, cuando Pablo habla aquí del mal, está hablando del mismo demonio. Dice la lección del día lunes, lee 2 Tesalonicenses 3, 1 al 5. Aunque los desafíos de nuestra fe están presentes, Pablo expresa esperanza. Sobre qué está basada esta esperanza y cuál es la condición para estar seguros de reclamarla. Pablo comienza este pasaje con un pedido de oración. Leíamos, ¿verdad? Oren por nosotros, para que el evangelio sea difundido rápidamente y que él sea honrado por medio de su trabajo. También quiere que oren para que él sea librado de los hombres malos. La expresión aquí implica que él piense en personas específicas que ellos podrían conocer. Pablo sigue con un juego de palabras. Capítulo 3, versículos 2 y 3 de segunda de Tesalonicenses. No todos los hombres tienen fe, confianza, compromiso con Dios. Pero el Señor es fiel, es confiable, alguien que inspira fe y compromiso, y los guardará contra el mal que es Satanás. Las buenas nuevas son que, aunque Satanás es más poderoso que nosotros, el Señor es más poderoso que Satanás. Y podemos encontrar seguridad y poder en el Señor. Así dice el folleto de Escuela Sabática. Pablo termina este pasaje, según Tesalonicenses 3, 4, 5, felicitando una vez más a los tesalonicenses y ofrece una oración en su favor. Él tiene confianza en que ellos continuarán haciendo lo que él les pidió, a pesar de la oposición de Satanás y de que la gente de la gente que te inspira. Ofrece una oración de deseo, el capítulo 3, versículo 5. ¿Cuál deseo? De que el Señor dirija su atención al amor de Dios y a la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Diríamos que el día lunes en esta segunda Tesalonicenses 3, 1 al 5, el apóstol pide, oren por nosotros, para que la predicación corra, así como corrió entre vosotros, ¿verdad? Y Dios sea glorificado. Segundo, oren por nosotros, dice el apóstol Pablo, para que seamos librados de los hombres perversos y malos. Y fiel es Dios, como les decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Fiel es Dios, que os afirmará y nos guardará del mal. Palabra de nuestro Dios. Satanás es real, pero Dios también es real. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así va terminando la segunda carta a los tesalonicenses, confirmando a los hermanos que han sido llamados, que han sido escogidos para salvación mediante la santificación, el amor a la verdad, para alcanzar la gloria de nuestro Señor y amado Jesucristo. En vista de esta oración tan bonita, ¿verdad?, que hace Pablo, ahora pide que oren por ellos. Ustedes obedecen lo que nosotros les decimos. Oren por esas dos grandes razones.
realmente que el evangelio corra, ¿verdad? Que el evangelio, como dice literalmente la palabra del Señor, corre y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de aquellos que aparentan tener fe pero son perversos y malos. Escritura y tradición. En 2 Tesalonicenses 3, 6, 8, aquí el folleto quiere hacer énfasis, ¿verdad?, en la importancia de lo que es la tradición y la escritura. Tradición, ¿qué es tradición? Y qué es la escritura. Por ejemplo, dice aquí, vamos a leer 3, 6 al 8 que nos manda el folleto en la parte del día martes. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Fíjese la palabra, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ellos dieron instrucciones específicas, dieron enseñanzas específicas. Eso es lo que se va a llamar tradición apostólica. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Es una enseñanza, es la manera como ellos viven, los actos de ellos. Nosotros no andamos desordenadamente entre vosotros. Si comimos de balde el pan, ni comimos de gratis o de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser vergonzoso a ninguno de vosotros. Bueno, el énfasis es escritura y tradición en esta parte que acabo de leer. En tiempo de Jesús, dice el día martes 25 de septiembre, no había Nuevo Testamento. La Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento. Pero desde el comienzo sus seguidores obedecían las palabras habladas de Jesús. Estas palabras y actos de Jesús siguieron teniendo autoridad para la iglesia en los años sucesivos. Luego, por la inspiración del Espíritu Santo, los apóstoles fueron guiados a interpretar correctamente las palabras de Jesús y la importancia de sus acciones. Y antes de que pasara la primera generación de cristianos, los escritos de los apóstoles fueron considerados iguales a los de los profetas del Antiguo Testamento y fueron llamados escrituras. Segunda de Pedro 3, 2 y 16. Aquí dice, lee 2 Tesalonicenses 3, 6 al 8 y 14. Según estos textos, ¿qué incluiría Pablo en su concepto de verdad? Las enseñanzas que recibieron, que ellos estaban transmitiendo, el ejemplo que ellos daban, eran enseñanzas de verdad. Tenían que ver con un concepto de lo que es la verdad. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, la iglesia primitiva consideraba los dichos de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles como de autoridad suprema. Tradición. En ese tiempo no era una palabra mala. Se refería a la memoria de la iglesia con respecto a los dichos y las acciones de Jesús, e incluía las enseñanzas orales y escritas de los apóstoles. La tradición era para ellos más o menos lo que las escrituras son para nosotros. Para los creyentes, la tradición era más que solo las cartas de Pablo, incluía todo lo que el apóstol les había enseñado y también sus actos, que ellos debían imitar. El hecho de que Pablo trabajara para sostenerse no solo mostraba que él se preocupaba por ellos, era una tradición que él esperaba que ellos aplicaran en sus vidas, o sea, una enseñanza que debía reproducirse en sus vidas. Pablo no comía los alimentos de otros sin pagarlo. Trabajaba día y noche a fin de no ser carga para ninguno. Y todo el que allí viniera de otro modo, todo el que allí viviera de otro modo, andaba desordenadamente. Para Pablo, los desordenados no se limitaban a quienes molestaban a la iglesia. Él incluía cualquiera que no siguiera las enseñanzas y las prácticas de los apóstoles. Entonces pudiéramos decir, según estos textos de 2 Tesalonicenses 13 al 8 y 14, ¿qué incluiría Pablo en su concepto de verdad? Las enseñanzas que, por ejemplo, ellos estaban dándole a los hermanos de Tesalónica y que también repercuten para nosotros, aparte de lo que los apóstoles Juan, Santiago, Pedro escribieron, Mateo, también lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo daba como ejemplo, así como esta manera de trabajar allí entre los tesalonicenses, era una escritura, era una verdad similar a las verdades que de los apóstoles y a las verdades del Señor Jesucristo, pues. Como decía
la lección, pues era parte de la tradición, de la memoria histórica de la iglesia primitiva. Hoy en día la tradición, para los hermanos católicos, de allí la tergiversación, ¿verdad? Incluye libros y conceptos que no están aprobados con un así dice Jehová, sino que son enseñanzas, ¿verdad?, que de repente pueden no tener sustento en la Biblia, pero sin embargo se aceptan porque fueron elaboradas por los padres de la iglesia, que si Jerónimo, que si San Agustín, hablando de los hermanos católicos. Entonces, como el dogma de que la Virgen María ascendió al cielo, ¿verdad?, ya en 1952 que establece como dogma. Entonces eso no está en las Sagradas Escrituras, pero sin embargo es una enseñanza que se acepta, que la Virgen María fue inmaculada, o sea que no era sin pecado, y por eso pudo concebir a Jesús. Bueno, los padres de la iglesia, los teólogos que se levantaron en aquella época de la supremacía papal, elaboraron estos textos que decían eso, daban a entender que ella fue inmaculada, y entonces se establece el dogma que María fue sin pecado, cosa que no tiene sustento bíblico. La Virgen misma María hablaba de Jesús como su Salvador, necesitaba ella un Salvador. Entonces eso es lo que históricamente se ha denominado la tradición, lo que no están parados por la Biblia, cosas que enseñan los hombres que no tienen apoyo bíblico. Pero para los apóstoles, cuando hablaba de tradición, hablaban de esa memoria, los actos, las enseñanzas de Jesús y de los mismos apóstoles. En este caso Pablo, su enseñanza, su ejemplo se constituyó en parte de la herencia de la memoria de la iglesia primitiva. El día miércoles 26 de septiembre, trabajar y comer, según Tesalonicenses 3, 9 al 12. ¿Qué problema singular afrontó Pablo en la iglesia de Tesalónica? Primera Tesalonicenses 3, 9 al 12. Pues allí nos encontramos ya al finalizando la segunda carta de los Tesalonicenses. Dice, vamos a leer el 8. Ni comimos de gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Mira el dicho: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Otra versión dice entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dice que primero los exhorta, pero esos hermanos que no quieren hacer nada, sino que quieren estarse metiendo en lo ajeno, como la definición de desordenadamente que decía aquí, ¿verdad? No se limitaba a quienes molestaban a la iglesia. Él incluía a cualquiera que no siguiera las enseñanzas y las prácticas de los apóstoles. Aquellos que no trabajaban nada, creaban problemas a los dirigentes de la iglesia, ¿verdad?, y tampoco querían obedecer las indicaciones de Pablo. Primero les dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando, los invita a trabajar sosegadamente, con tranquilidad, con paciencia, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, hasta ahí llega el 12. Más específico, dice, aquí Pablo aplica, miércoles 26 de septiembre, la tradición de lo que él hizo y dijo a una situación especial. Un gran grupo de miembros eran desordenados, según de Tesalonicenses 3:6 al 11. 3:6 y 11. El apóstol mencionó el problema bondadosamente en la carta anterior, 1 Tesalonicenses 4:11 y 12 y 5:14. Pero aquí usa un lenguaje mucho más fuerte. Como apóstol, Pablo podría haber exigido que la iglesia le proveyera ingresos, alojamiento y alimento. Sin embargo, en su primera carta había establecido el ejemplo entre ellos, trabajando día y noche para no serles una carga. 1 Tesalonicenses 2:9. Era un ejemplo de amor, pero ahora dice que trabajó día y noche, según de Tesalonicenses 3:8, para crear un modelo de cómo todos debían atender sus propias necesidades. Si Pablo daba solamente un ejemplo, alguno podría haber respondido que la tradición no era clara.
pero él también atendió el problema con palabra durante su breve estadía con ellos en persona. Expresó repetidamente, como implica el tiempo imperativo del griego, imperfecto del griego, un dicho popular, como una orden: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí Pablo no está criticando a quienes cuidan a los que tienen necesidad o que no pueden atenderse a sí mismos. Después de todo, Jesús mismo dejó un ejemplo poderoso de compasión hacia los indefensos o desamparados. En su lugar, su preocupación era un grupo de personas que había en la iglesia que estaban voluntariamente ociosos. Eran entremetidos, ocupándose en los asuntos de todos, menos de los propios. Según Tesalonicenses 3:11. Te aseguro que en muchas iglesias hay esta experiencia. Como algunos de los filósofos, estos creyentes preferían una vida fácil en lugar de trabajar. Tal vez discutían teología, como hay en muchas iglesias, ¿verdad? Puro hablar y hablar y hablar, o criticaban a otros en lugar de ganarse la vida. Pablo les ordena, por nuestro Señor Jesucristo, que sigan su ejemplo y ganen el derecho de hablar al atender primero sus propias necesidades. Versículo 3, capítulo 3, versículo 12. Hermanos, así todavía hoy en día pasa eso mismo en la iglesia. Muchos hermanos habladores, hermanas habladoras, conocen la Biblia, buscan allá, discutiendo aquí una cosa, cosas a veces que son irrelevantes dentro del plan de salvación. Detallitos, cosas que no son de relevancia en esta gran obra misionera que hay que realizar. Y pasa el tiempo, entonces están viendo un detallito, otro detallito, critican, no critican. O sea, se les incomoda todo. Y realmente la iglesia no puede contar con ellos porque no se comprometen, no quieren asumir responsabilidades, quieren estar viendo las cosas desde lejos, no asumen, pero son grandes críticos, observadores. Les gusta ver las cosas desde el ruedo, como les dice, desde la silla del estadio, y no allí lo que está pasando dentro del estadio. No se comprometen a jugar como un equipo. Quieren estar observando para criticar al equipo, cuando somos parte de un solo equipo, que es el cuerpo de Jesús. Y muchas veces son ociosos, ni trabajan. Viven es porque los mantiene su esposa, o simplemente si son hombres porque trabajan es para comer un día, 2 días, una semana, y ya están ociosos, hasta en el literal. A veces son sostenidos por la iglesia, son los que más critican. O simplemente los más, a veces muy educados, pero que saben tanto y tanto que creen con la pura sabiduría y sabiduría tienen derecho a hacer observaciones a diestra y siniestra, pero no se comprometen para ellos no ser objeto de críticas. Porque así como ellos hacen observaciones, no quieren que le hagan observaciones a ellos. Por eso no asumen responsabilidades. Fíjate que estos problemas la iglesia tesalónica naciente tenía y le tocó confrontar. ¿Cómo hacer con este tipo de situación? Parte del jueves, 2 Tesalonicenses 3, 13 al 15. Y vosotros, hermanos, dice la Biblia, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a esto señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Sino amonestarle como qué? Como hermano. Es interesante. No lo tengáis, ¿cómo dice la palabra? Por enemigo, sino amonestarle como hermano. Y sin embargo debemos señalarlo y no debemos juntarnos con él. Los hermanos tienen que saber quién es ese problemático que desobedece, que es disidente, que está en contra de las autoridades establecidas. No hacer una amistad allí estrecha con él, porque comunión tiene la luz con las tinieblas. No hablarlo claro, aunque el folleto no lo diga. Pero dice el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, como para odiarlo, para ya juzgarlo y decretar lo que está perdido. No, sino amonestarle como hermano. O sea, hay que amonestarlo. No enemigo y no le voy a hablar, lo voy a desechar. Si hemos de hablar es para amonestarle, que se sujete a la palabra escrita, a la palabra revelada, para que se salve, que se ponga en armonía con Dios para que Dios lo pueda usar, que deje de ser como está practicando las cosas que no deben ser, que cambie su estilo de vida con el poder del Espíritu Santo.
Y la iglesia tiene que saber, ¿verdad?, quiénes son esos agentes que están corroyendo, que están destruyendo el avance de la obra a través de su testimonio, su mal testimonio. El apóstol es claro, señalarlo y no hagáis con enojo, juntéis con él, andar allí juntos para arriba y para abajo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero tampoco debemos odiarlo, no puede ser nuestro enemigo, sino que debemos, ahí está la clave, debemos, ¿qué dice allí? Amonestarle como a un hermano. Entonces el folleto plantea Mateo 18:15, ¿verdad? Si tu hermano es sorprendido en una falta que debe hacer uno, entonces uno debe ir a hablar con él. El hermano cometió un acto indebido, te ofendió a ti, tú vas al hermano, no te oyó, entonces uno busca a otro hermano para que uno o dos sean testigos, para persuadirlo, no para hundirlo, no para tirarlo por el barranco, no para hacerle ver que es un pecador y que tiene que irse a la iglesia, no, es para que se convenza que ha hecho mal y que tiene que rectificar. Con escrito está, con evidencia, no que me dijeron, no que supongo, no con hechos claros y concretos. Si yo solo no lo puedo hacer por amor, como yo quiero tanto a ese hermano, yo no quiero que por esa cosa que él hizo y que él no entiende que está mala, él se pierda. Por entonces yo deseo que otros me ayuden a que lo convenzamos, lo podamos convencer. No nos oye a nosotros el que pasado a la asamblea, para la iglesia. Tampoco yo a la iglesia. Entonces hay que cortarlo, pues así de sencillo. Pues. Pero no, al cortarlo, no odiarlo. En nuestra iglesia, por ejemplo, cuando se aplica la disciplina que hay que aplicar, pues valga la redundancia, la defraternización, se invita a la persona, como dice el manual, pues tiene que estar allí. Y una vez que oye que es defraternizado, ¿verdad? Entonces todos nos acercamos a él, invitándola a que vuelva, invitándola a que siga viniendo a la iglesia. Y que se vaya vindicando, pues que asista, que lo recibimos, que queremos apoyarle para que dé los frutos dignos de arrepentimiento producto de la disciplina que ha recibido. O sea, no que se sienta como un desdichado, una persona que ya una basura, no tiene nada que buscar en la iglesia porque ensucia la iglesia. No. Si va a la iglesia, sale mejor, porque allí todos nosotros, es nuestro deber, una vez que se le aplicó la censura o la defraternización, acercarnos, animarle para que salga de ese hoyo donde lo metió el demonio, para que salga de ese hechizo que le colocó Satanás. Y ahí estamos nosotros, para que siga viniendo a la iglesia y oportunamente nazca de nuevo, se le quita la disciplina si es una censura y se incorpora al pueblo de Dios. O sea, la disciplina es para fortalecer, para llevar a la persona a reflexionar, y la defraternización para que él vea que lo que se le causó a la iglesia es de gran valía, es un gran daño que requiere, ¿verdad?, que su nombre en el cielo y en la tierra sea eliminado. Y la única manera es que vuelvan a nacer de nuevo. Pero para volver a nacer de nuevo y animarse a incorporarse, tiene que ver que nosotros, los que no hemos sido defraternizados y que levantamos la mano para que lo defraternizara, lo queremos. Hicimos tal acto por amor. Porque si le perdonamos, si nos hacíamos los locos, si ignoramos lo que él estaba haciendo, lo llevamos a ir a la destrucción y se iba a perder. Entonces el acto de disciplina lo lleva a reflexionar y lista la iglesia para recibirlo una vez que dé los frutos dignos de arrepentimiento y vea él mismo nuestro deseo grande de querer ayudarle y de fortalecerle para que se incorpore a esta causa bendita. Así que yo digo que esto no es ningún desafío ni ninguna cosa compleja. Cuando se quiere a alguien, ese que fue ofensor, que hizo mal, si tú lo ves como tu hermano, como si fuera tu propio hijo, ¿cómo vas a querer tú destruir a tu propio hijo? ¿Cómo vas a querer tú que tu hijo no vuelva más a la iglesia después que hizo algo malo? Hay que aplicar la disciplina, para que, como dice, hay que corregirlo fuertemente, pero uno desea que rectifique, que la disciplina lo lleve a reflexionar, a recapacitar, a aprender que con Dios no se juega, de que Él tiene que salvarse, que Él tiene que estar con nosotros. Eso lo hace un padre con un hijo. Y si nos consideramos hermanos, nos consideramos una familia, pues la disciplina es parte de la dinámica de una iglesia, como lo es de la dinámica de una familia. Ya lo demás es legalismo, ya lo demás es fariseísmo, ¿ves? Que ahí no se puede, que aquí, que para allá, que va a decir, que no. Pablo, así como dice el apóstol Pablo, las cosas son claras, que va a hacer esto, va a hacer lo otro. Si el hermano ve, si la hermana ve que nos mueve ese amor, nos mueve, es que queremos que él se salve,
aun cuando tenemos que aplicar esa medicina tan horrible como una defraternización o una censura, si Él capta eso, si Él capta que queremos lo mejor, y si no lo capta igualito tenemos que hacerlo, pero si el Espíritu, Él deja que lo impresione, Él entenderá por los hechos que una vez que se defraternizó, ahí estaba una iglesia listo, ¿verdad? A tenderle la mano para ayudarlo en su vindicación, en su levantarse nuevamente para honrar y glorificar el nombre de Dios. Nos hace falta ese hermano, nos hace falta ese hermano. Falló, si es verdad, yo también puedo fallar. Tengo que ponerme en su lugar. Así, si fuese usted y yo los que estamos fallando y nos toca recibir la defraternización por un acto horrible que hicimos, una vez arrepentido y confesamos y somos capaces de ir al día que se va a producir la defraternización, lo más lógico es, con toda la pena y humillación, recibir esa mano ayudadora que nos dice: levántate, yo te voy a ayudar a que vindiques otra vez el nombre de Jesucristo. Si es posible llorar con él al verlo allí, o con ella afligida, porque siente que sí merecía la disciplina y ya está recibiéndola. Lo hemos vivido en la iglesia y ha sido de gran bendición cuando asisten el que va a ser fraternizado o va a ser censurado, porque se reconforta una vez que en el mismo día que se le aplica la disciplina, al ver que no estamos ligando, no estábamos celebrando que él cayera o celebrando la disciplina que se le está aplicando. No nos duele, pero hay que hacerlo por honor a Cristo y por su propia salvación. Así que, hermano, de esta manera el apóstol Pablo, ¿verdad?, termina allí con una oración bonita. Dice el 16, capítulo 3 de 2 Tesalonicenses 3:16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Palabra de Dios. Así termina la segunda carta a los tesalonicenses. Una carta de mucha aplicación, tanto la primera carta como la segunda carta para nuestros días. Muchos textos, estudios pueden salir de allí. En esta época del fin, cómo se aplican las enseñanzas de Pablo de la primera carta y la segunda carta. Cómo se aplica, ¿verdad?, la manera como debemos concebir lo que es una iglesia que ha sido escogida, como terminaba la segunda carta de los tesalonicenses, para salvación, por medio de la santificación en el Espíritu y el amor a la verdad, para alcanzar la gloria de Jesucristo. Para ese propósito, con ese propósito, Dios te llamó a ti al estar en la iglesia y a mí al estar en la iglesia. No hay otro motivo, alcanzar la gloria de Jesucristo. Si eso es verdad, hermano, tenemos que retener firme esta verdad bendita que el Señor nos ha dado. El Señor nos va a reconfortar, nos va a afirmar en toda palabra y en toda obra. Con esos consejos que Pablo le da a los tesalonicenses, es como si lo estuviera dando a ti y a mí, ¿verdad? Con toda esa bendición, él dice: ahora oren, ustedes que han sido escogidos desde el principio para salvación, oren por mí, por esas grandes necesidades que tengo, ¿verdad?, de que el evangelio corra como corrió entre ustedes, de que yo sea librado de todo hombre perverso, todo hombre malo que ustedes conocen. Oren por este servidor y el Señor les dé a ustedes fuerza, valor, tal como lo decía la palabra allí, ¿verdad? Y las exhortaciones finales, ¿verdad?, de que sea por escritura o por carta, ellos se mantengan firmes, ellos abracen esa palabra que oyeron de él o la que él mismo les escribió al estudiarla, que no marchen, que no den un paso atrás, pues, y que anden obedeciendo, pues, los mandatos de él, esa tradición que él estaba dejando allí, su ejemplo fuerte en estos caminos santos. Quiero terminar con una parte aquí que el folleto añade, me parece muy interesante, ¿verdad? La parte del viernes dice: los creyentes de Tesalónica sufrían molestia por parte de hombres que se levantaban entre ellos con ideas y doctrinas fanáticas. Algunos andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La iglesia había sido debidamente organizada y se habían nombrado dirigentes para que actuaran como ministros y diáconos. Pero había algunos díscolos e impulsivos que no querían someterse a los que ocupaban puestos de autoridad en la iglesia. Hechos de los Apóstoles, página 215. Lo mismo pasa en muchas iglesias. Pablo no dependía enteramente de la labor de sus manos para sostenerse en Tesalónica. Filipenses 4:16. No obstante el hecho de que había recibido esa ayuda, tuvo cuidado
de presentar a los tesalonicenses un ejemplo de diligencia, de modo que nadie pudiera con razón acusarlo de codicia, y también para que los que tenían concepto fanático en cuanto al trabajo manual recibieran una reprensión práctica. En otras palabras, él recibió ayuda mientras estaba en Tesalónica, pero le hizo ver que él no dependía tanto de esa ayuda, sino que con sus propias manos quiso dar el ejemplo, establecerlo como un patrón de que trabajando con nuestras propias manos nos sostengamos y ayudemos a otros. La costumbre de mantener a hombres y mujeres en la ociosidad mediante regalos, la última cita es Hechos de los Apóstoles, página 287. Ahora la otra cita, comentario bíblico de Elena G. de White. La costumbre de mantener a hombres y mujeres en la ociosidad mediante regalos privados y con dinero de la iglesia fomenta sus hábitos pecaminosos, y este proceder debe evitarse con mucho cuidado. Cada hombre, mujer y niño debería ser educado para que haga un trabajo práctico y útil. Todos deben aprender algún oficio. Podría ser fabricando carpa o una ocupación de otra naturaleza, pero todos deben ser educados en el uso de los miembros de su cuerpo para algún propósito. Y Dios está listo y dispuesto a aumentar la adaptabilidad de todos los que quieran educarse para adquirir hábitos de laboriosidad. Comentario Elena White, bíblico, tomo 7, página 924. Bueno, hermano, que Dios nos bendiga y le damos gracias a Dios por esta carta a los tesalonicenses, y esperamos que el próximo trimestre continuemos profundizando estas verdades que nos están preparando para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, y que esta Santa Cena nos habilite, ¿verdad?, como escogidos de la fundación del mundo, como escogidos para salvación y para alcanzar la gloria de Cristo muy pronto, cuando recibamos el sello de Dios por haber caminado en santidad delante de nuestro amado y querido Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos regenere todos los días para ser sin pecado en ese momento glorioso, cuando tenga Dios que sellarnos, pasar por el tiempo previo al cierre de gracia, que llaman la angustia previa, y especialmente si somos sellados, ser de los 144.000 y estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Y si nos toca morir, estar en esa gran multitud, allí junto con los 144.000, delante del trono de Dios, para alabarlo y glorificarlo por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana.